jornadas en las cuales lo que primordialmente estamos analizando son los aportes que la economía de la salud puede hacer a la toma de decisión política. Y cuando pensábamos, obviamente, en esta primera conferencia, cual iba a dictar Ginés González García, obviamente no podíamos tomarnos la tranquilidad de decir vamos por el andarivel general. Algo diferente teníamos que pensar porque sabemos de la capacidad como para darnos una visión permanentemente de otro costado de lo que es el paradigma común. Desde ese lugar, en un espacio en donde analizamos aportes de la economía, la decisión política para la salud, obviamente lo que le pedimos es algo que considerábamos que iba a contracorriente, pero que iba a ser finalmente, positivamente, retroalimentario de lo que estábamos pensando, y era qué es lo que brinda la salud al desarrollo económico y social en nuestro país. Desde ese lugar esperamos que con la experiencia de Ginés, el cual ha desempeñado múltiples cargos de alta responsabilidad en tiempos en los cuales esa responsabilidad tenía que ser ejercida con capacidad y creo que con el coraje como para llevar adelante la organización de la salud en nuestro país, creíamos que estábamos ante la persona ideal para darnos esa visión. Iremos escuchando y analizando cuál es el impacto y el aporte que la salud hace para el desarrollo social y económico en nuestro país. Ginés, maestro, muchas gracias. Hace unos cuantos años, cuando yo me dedicaba a esto, antes de ser un diplomático de carrera, como me pasa ahora, no, pero teníamos unas discusiones tremendas, ¿no? En el sentido que siempre nosotros éramos los de la salud, los de los sectores sociales en general, pero en el caso de la salud en particular, como los gastadores, la gente que en realidad había que hacernos caso porque defendíamos un valor importante como es la salud, pero que de ninguna manera dejábamos de ser considerados casi como una especie de mochila en contra del desarrollo. Es decir, el gasto en salud se tomaba como verdaderamente como un gasto improductivo y de algún punto de vista nosotros hemos tratado muchas veces como los gastadores, más allá que muchas veces eso también se asentaba en una importante irracionalidad del sistema decisional que existe en la salud y que todos lo vemos. Los inicios de la economía de la salud tienen que ver con eso, con ver cuando se produce la estampida del gasto. Es decir, el mundo antes creía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que los sistemas de salud en verdad fueron hechos, además, particularmente casi todos ellos, particularmente los europeos, para darle a la población todo lo que estaba disponible. Es decir, era una idea de dar acceso universal a la gente dentro de lo que era, obviamente, una conciencia social solidaria, como correspondía al final de la guerra, y todas las mejores motivaciones que generan este tipo de circunstancias. Sin embargo, rápidamente esto se vio, que si bien los sistemas fueron hechos para darle todo a todos, no era tan fácil. Es decir, o que había que restringir el todo en todos o en los tipos de provisiones que se hacían. Entonces, ahí salió toda una cuestión de ver cómo controlamos el gasto, y yo creo que el origen de la economía de la salud tiene que ver con eso, tiene que ver centralmente con ver cómo se controlaba el gasto. La cuestión se fue desarrollando y la circunstancia que tenemos hoy, en esta pelea que yo decía que tuvo bastantes años, con respecto a si es o no una inversión, si es un gasto improductivo, si el esquema de la determinación de las prioridades para la asignación del recurso, que finalmente eso es el aporte grande que le hace la economía a la decisión política, cuando vos no todo podés hacer, es importante tener un esquema asignativo que te dé un soporte de donde en realidad una cosa que es ilimitada, como es el recurso que vos tenés, te va a dar más rendimiento social. Y esto creo que básicamente lo que debemos hacer o deben hacer todo lo que hacen política. Después viene otro tipo de eficiencia que tiene que ver con hacer eso de la mejor manera, y bueno, eso es una eficiencia de tipo técnica, pero la clave de la política es decir dónde nosotros debemos tener la mejor asignación de los recursos.
Esta discusión empezó fuertemente y costó bastante. Yo creo que hubo unos cuantos personas que fueron muy importantes. Algunos que hablaron de la economía de la salud, Arrow, y a mi modo de ver, sin ser un economista típico de la salud, el tipo más importante en esto desde el punto de vista del cambio del concepto cultural de que la salud es mucho más que un gasto, fue Amartya Sen. Yo creo que Amartya Sen ha determinado con su pensamiento muchísimo de lo que se considera en este momento que además usted tiene que pensar, más allá de lo que decía recién el ministro Goyan, la salud es la actividad económica más importante del mundo. No hay ninguna actividad económica en el mundo que se lleve un porcentaje del PBI como el pedazo de la torta que se lleva la salud. Pero además tiene otra característica. Es un crecimiento que va mucho más allá del crecimiento económico del mundo. Si al mundo le va bien, salud se agranda más de lo que se le va bien al mundo. Y si al mundo le va mal, en el sentido que no crece, salud no se restringe. Es decir, ese crecimiento es aparentemente irreversible, tiene fuerzas de todo tipo, muchas de las cuales tienen que ver con esto que viene diciendo recién. Hay una gigantesca explosión mundial con lo que son los nuevos medicamentos, pero los nuevos medicamentos son muchísimos. Hay 20 o 30 que están en el mercado, pero hay 400 moléculas por salir. Eso va a generar un caos donde ya prácticamente para muchas patologías y para muchos países, aún países que tenían liderazgo y que tienen una conciencia social absolutamente solidaria, ya están haciendo todo tipo de garabatos, de lista de espera, hasta cosas por el estilo, de manera tal que el acceso universal, preconizado durante años, no pudo hacer. Entonces, si nosotros pensamos que la actividad económica más importante del mundo es la salud, si pensamos que la empresa más grande que tiene Europa es el Servicio Nacional de Salud Inglés, ustedes se dan cuenta que no se puede decir que esto no es parte del desarrollo, es parte de la actividad económica. La actividad económica naturalmente tiene que ver con el desarrollo. Unos años atrás también hubo una teoría fuerte que decían que en realidad la salud en verdad era consecuencia del desarrollo económico. O sea, que las grandes cosas que habían pasado en el cambio de la salud de la humanidad se debían mucho más a los cambios económicos, a los cambios en la producción de alimentos, por ejemplo, determinante fundamental de muchas de las epidemias del pasado, a los cambios del transporte, porque permitían que las hambrunas se superaran porque los alimentos iban de un lado al otro cuando se hizo el sistema de transporte, o a los cambios ambientales, que van desde la época de Roma. Muchos dicen que Roma fue mucho más grande que por sus legiones, por sus ingenieros que secaron los pantanos y terminaron con el paludismo. Entonces, en este sentido, la idea de que el desarrollo, inclusive la salud como parte del desarrollo, tenía mucho más dependencia de factores extra sistema de salud, una idea muy imperativa. Nosotros creemos que, sin perjuicio que es cierto eso, y ahorita la teoría de los determinantes y todas las cosas que ustedes saben, la idea de tomar a la salud como inversión se sustenta y que en verdad no hay ningún librito de primero inferior que no diga que hoy en la civilización del conocimiento no sea el conocimiento el gran motor del crecimiento. Hoy el conocimiento, impreso el impacto educativo y los esfuerzos que se hacen para la educación, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. Ahora, el conocimiento, ustedes saben, tiene un problema, demora mucho en llegar a los individuos. Cualquiera de los que estamos acá tenemos 15 o 20 años de conocimiento, y no quiero mirar a algunos que han repetido varias veces, ya tienen más años. No, vos no te miré. Pero es cierto, o sea, hay mucho. Entonces, ahí es donde empieza, en estas teorías de desarrollo, a sustentarse la salud como inversión. En primer lugar, es de perogrullo. En un pueblo sano tiene más productividad. Eso es clarísimo. Cuando además ese pueblo tiene diferencias muy importantes de nivel educativo, es obvio que para una clase social la productividad casi solamente, más que la productividad, la posibilidad de reinsertarse o de insertarse, aunque sea marginalmente en el mercado laboral, la da justamente tener buena salud. Es decir, cualquier trabajo físico de baja calidad, si no tenés salud, no te podés insertar. Por otro lado, a este enorme esfuerzo educativo que decíamos que se han hecho, la salud le da mucho más duración. Primero, es más fácil estudiar cuando tenés buena salud, o aprender o incorporar conocimiento, pero sobre todo esa inversión que hiciste, ese valor agregado que tenés que hacerlo rendir, claramente en la medida en que tiene un tiempo de duración mejor, porque preservase
al individuo por más tiempo y más sano, y eso también es parte de esto de la inversión en salud. La salud tiene una característica particular. Uno no nace con capital en el bolsillo, ¿no es cierto? Más allá que van bajo contrato, no, pero no hay un capital ni físico ni financiero cuando nace. Sí, en cambio, tiene un capital de salud. Tiene un stock de salud grande. Después de ahí en más, vivimos perdiéndolo todos los días un poquito, pero en realidad el stock inicial es fuerte. Y tiene unas características. Por un lado, es reparable ese capital. Estoy hablando a propósito de términos económicos, pero se dan cuenta, es reparable. Ahora, sí tiene también otra cosa, no es renovable. De manera tal que si bien lo puede reparar, no lo puede renovar. Quizás esto me diría alguno, bueno, pero con las generaciones, lo que se avanzó en los últimos 10 años, uno podría decir que uno podría tener una especie de muleto de uno mismo, donde tomara el riñón o tomara la articulación, como me pasara a mí dentro de pocos días, o algo de uno, pero que estuviera de sanito. Quiero decir con esto que la idea esta es posible, pero es cierto, por otro lado, digamos, para no entrar en ciencia ficción, que es verdad, tenemos un stock inicial importante y después una idea de que tenemos que conservarlo, pero que es reparable, pero no renovable. Ahora, la salud entonces tiene que ver con el desarrollo, porque como dije, el pueblo sano trabaja mejor, tiene más productividad, la productividad de la economía es mejor con esto, bueno, de la salud. Obviamente todos sabemos cuál es el círculo de enfermedad y pobreza y enfermedad, es decir, un pueblo enfermo o un individuo enfermo tiene una descapitalización muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico, de manera tal que hay todas unas características de la salud que determinan esto de que sea parte del crecimiento económico. Ese crecimiento económico, porque les volví a decir, es un sector brutal de la economía, con lo cual nadie puede negarlo, que es el crecimiento económico, que es el desarrollo de un país, y de hecho hay ciudades que viven de la industria de la salud, hay ciudades en Estados Unidos que tienen en su sector salud, Houston, además del petróleo, todos saben que vive mucho de la salud, de hecho algunos países han intentado que sea la salud señera también en esto, en el caso de Cuba, porque es un modelo distinto desde el punto de vista de la organización política o de la propia ideología. Es decir, es una actividad económica. Ahora, también es cierto que hay consideraciones serias. Es decir, uno, si fuera solo estas cosas que yo digo, es porque la verdad no tendría sentido invertir, o no le puede llamar a uno inversión en salud al gasto, cuando el gasto se hace, supongamos, en una persona anciana, como todos sabemos que se hace mucho gasto en una persona anciana. Es decir, por esto quiero decir que no todo está dentro del análisis de economía, que hay esquema de valores, esquema de organización de las sociedades. Ninguna sociedad ha aceptado públicamente que alguien que simplemente porque no tenga dinero se muera, o que por ser pobre no tenga atención, aunque en la realidad en algunos lugares sucede. Obviamente la idea de las democracias universales es esa, es decir, el acceso que puede estar restringido a algunos otros tipos de productos o de bienes, pero no a la salud, por lo menos explícitamente. Entonces, en este sentido, claramente hay algún resguardo con respecto a esto. La inversión que yo les decía que se hace en educación y en conocimiento, piensen ustedes, yo me agarro la cabeza, ¿ves? Porque cuando yo digo que Corea del Sur tiene 100.000 estudiantes haciendo doctorado en Estados Unidos, y nosotros, no quiero decir número, pero el mínimo, nosotros, es decir, digo casi toda América Latina, no solo, es decir, uno se da cuenta cuál es, cómo están tomando de distinta manera los temas de la inversión, el desarrollo y el futuro, por qué invierten, cómo invierten en salud y en educación. Porque además son primos hermanos, es muy difícil analizar la inversión educativa si uno no hace la inversión en salud, y muy difícil justificarse. Tienen una diferencia. Uno de los esquemas que tenemos las economías modernas de nuestro país y casi todo el mundo, parte de lo que vemos en los diarios tiene que ver con eso, es la terrible diferencia. O sea, la economía nunca fue más exitosa para generar crecimiento como en los últimos 30 años y nunca fue menos exitosa para distribuir como en los últimos 30 años. Y eso está siendo casi el karma del capitalismo, en el sentido que su propio enemigo es algo que determina el capitalismo, y no es otra ideología, no es otra construcción económica. Y esto, en realidad,
exige hoy la presencia mucho más fuerte del Estado como reasignador social. Y el Estado, la verdad, que no le va tan bien como reasignador social, porque tiene bastante problemas para reasignar. Lo hace o lo trata de hacer con la educación gratuita, y lo hace, para mi modo de ver, con más efectividad, por lo menos inmediata, con la salud. Es decir, cuando vos financiás públicamente un buen sistema de salud y un acceso universal, como Argentina tiene, con mil defectos, somos todo parte del sector, podemos hablar de su crítica mucho tiempo, pero nadie puede decir que la concepción de nuestro sistema es un acceso universal, que cada día buscamos que tenga más y mejor acceso, y que además el acceso hace hasta cosas que son impensadas en otros lugares, como el caso de los medicamentos, los programas familiares, etcétera, etcétera, que bueno, son formas también de distribución, no solo de distribución de equidad, son también de distribución de acceso, de dinero, porque evidentemente cuando uno le provee servicios como los educativos gratuitamente o medicamentos gratuitamente, naturalmente es, vuelvo a decir, además de una distribución de equidad, una distribución de dinero. La salud no se discute que es parte del desarrollo humano, y tampoco se discute que salud y desarrollo tienen mucha sinergia. Ahora, hay una cosa que es importante. La salud y el desarrollo humano se potencian con política pública. Es decir, no es una generación espontánea, no es el mercado el que determina nada de esto. Las políticas públicas realmente hacen que salud y desarrollo humano se desarrollen muchísimo más. Y esto es muy importante para todos los habitantes del país, pero mucho más para los pobres. Claramente, el desarrollo de algunos sectores sociales hoy tiene muchísimo que ver con políticas activas que, primero que nada, que hagan inclusión, porque debe haber pocas inclusiones más feas que alguien que no tenga dinero no tenga acceso a la salud, o debe haber pocas, para hablar de otro valor que es la libertad, pocas cárceles peores que un tipo que por estar enfermo no pueda salir de una enfermedad simplemente porque no tiene dinero. Entonces estas cosas fuertemente son cosas que realmente tienen mucho que ver en la sociedad. Y esto abona la teoría del capital humano, lo que yo les decía en los estudios. O sea, hoy se habla mucho del capital humano, de cómo, por ejemplo, se dice que una de las ventajas que tenemos todavía los argentinos es que tenemos un capital humano, un toque de capital muy fuerte, por lo que fue la ley educativa, el acceso universal, las cosas que quedan. Lo que tenemos verdaderamente no solo lo que los economistas decían hace muchos años, que el crecimiento se debía básicamente a la cantidad de población y a la capacidad de ahorro de esa población, sino que ahora claramente a la medida de la cantidad de población y la capacidad de ahorro de esa población, fuertemente aparece la idea de la calidad de esa población. Ese capital, ese capital humano, ese talento humano, como se llama ahora, hace y ha sido siempre, así por eso Grecia fue Grecia, por eso Roma fue Roma, por eso Florencia fue Florencia, tenían un capital humano distinto de lo que era la capital de la época, y eso hoy claramente está puesto en cualquier teoría de desarrollo como una ventaja muy, pero muy, muy importante. Y en esa ventaja, y acá lo repito, la idea de salud, conservándola, preservándola, cuidándola, haciéndola más duradera para que tenga más rendimiento en el tiempo, hace, en la vida de cada uno, pero por supuesto con ese capital educativo, hace entonces a lo que decimos es de salud y desarrollo. Y es consecuencia por todas las cosas que decía antes, o sea, salud es, como digan, se causa, es parte y es consecuencia. Claramente, todo lo que sea los determinantes, etcétera, etcétera, no voy a hablar de eso, pero la salud se mejora fuertemente con muchísimas cosas que están fuera del sistema de salud y, por supuesto, fuera del sistema de atención de las enfermedades o del sistema de salud de la población. Y en esto ya no hay discusión. Entonces, vuelvo a decir, la salud es un elemento determinante del desarrollo económico y también del desarrollo social. Estoy hablando de desarrollo económico como desarrollo humano, o sea, estamos hablando de un poco lo que necesitan las sociedades contemporáneas, donde yo creo que las desigualdades son el enemigo porque las sociedades contemporáneas, aún las más exitosas, hoy bolsones dentro muy fuertes, usted lo ve, la tendencia de la economía mundial no cambia, es acumulativa y hace que cada vez la concentración o la diferencia entre lo que tiene y lo que no tiene sea más brutal, y eso yo creo que tiene que ver con muchas de las conflictividades que estamos viendo en el mundo, inclusive en nuestro país. No es la única, pero no dejemos de pensar que es importantísimo. Y en esa conflictividad nosotros somos causa de mejorar ese desarrollo, nosotros
cosas de salud, somos parte del desarrollo y somos consecuencias. Y además creo que somos un elemento central de esa lucha, una lucha que va no solo por mejor salud de la población, sino por obviamente un desarrollo humano armónico, un desarrollo que integre, un desarrollo que no tenga excluido, un desarrollo que potencie lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer la AES de hace mucho tiempo? Yo a veces pienso bastante, la AES tengo la suerte que hace 24 años que me invitan a conversar acá. No, yo pienso muchas veces qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal o qué cosas deberíamos hacer. Creo que presencia hemos tenido, ¿no? A veces la frontera que hay entre la política y la gestión, que es una de las cosas que siempre quisimos modificar, la hemos mejorado, pero no sé si como hubiéramos querido. Pero bueno, hemos tratado siempre de romper esa frontera, no solo entre la política y la gestión, sino entre la ciencia y la práctica, bueno, entre los economistas y los médicos, entre las distintas profesiones que a veces estamos hablando siempre de trabajo en equipo, pero a veces nos cuesta bastante trabajar en equipo. Y creo que esa frontera ha sido entre la academia y la práctica, pero ha sido y es la razón central de nuestra organización. Y es también claramente un tema, como dije, que nosotros somos locomotora del desarrollo, pero somos también parte de ese tren de desarrollo y por supuesto también somos consecuencia de ese desarrollo. Ahora bien,